Valeria Rebolledo es doctora en investigaciones educativas del DIE. Realizó una estancia postdoctoral en la Red de Investigación de Educación Rural. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Ha publicado artículos y libros sobre temas de educación, contextos rurales, indígenas, formación docente y prácticas docentes. Ha sido profesora en diversas instituciones académicas del país. Se desempeñó como profesora investigadora de CREFAL. Ha impartido cursos y talleres con docentes rurales de escuelas multigrado e indígenas en distintos estados del país. Actualmente coordina un proyecto de alfabetización en contextos rurales con personas jóvenes y adultas. Y les recuerdo que mañana vamos a recibir un libro muy lindo, un regalo muy especial, precisamente con la doctora Valeria Rebolledo, a quien le invitamos para que nos acompañe y le agradecemos su presencia este año con nosotros en el primer Congreso Latinoamericano de Educación Rural. Fuerte el aplauso para ella y les invitamos para que nos colaboren con el silencio quienes están ingresando al recinto. Gracias. ¿Cómo funciona? Sí. Para adelantar. ¿Del centro? ¿Para adelantar aquí? Sí, para adelantar en el centro. En el centro. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por aguantar y seguir aquí de pie después de tantas horas de trabajo. Los miro y los admiro porque ha sido una larga jornada el día de hoy. Yo ahora les voy a presentar una experiencia que tuvimos en México para la formación de maestros multigrado en uno de los estados de la República Mexicana, en el estado de Tlaxcala, y que terminó siendo un material didáctico que coordinamos la doctora Elsie Rockwell y su servidora. Antes de empezar, quisiera, acá. Voy a iniciar mostrándoles un pequeño video de lo que es una escuela rural, indígena, unitaria. Es un maestro que atiende los 6 grados de primaria y es una escuela bilingüe porque México tiene la característica que tiene una diversidad lingüística muy grande. Tenemos 367 variantes lingüísticas a lo largo de nuestro país y entonces no solamente es atender grupos multigrados, sino también atender grupos multilingües, ¿no? Entonces, sí, podemos observar. Su nombre y nombres que empiecen igual que el suyo. ¿Sale? Mayra debe empezar con la M grande. A ver, Iván, vamos a escribir nuestro nombre en el cuaderno. Por ejemplo, Ángela. ¿Qué nombre empieza igual como Ángela? Ana. ¿Qué otro nombre tenemos ahí? ¿Qué otro? Anselmo. ¿Qué otro nombre? Nada más, ¿ah? ¿Y cuál otro decíamos? Anillo. Vamos a buscar. Ana Lilia. No, nada más los nombres. Vamos a copiar los nombres. Guillermo. Iván, Freddy Iván, vamos a buscar los nombres. Hijo, levántame esa tarjeta. A ver, entonces, Felipe, saca tu cuaderno. Vamos a guardar la tarjeta. A ver, esas tarjetas vamos a pegarla en la pared donde ustedes encuentren espacio. Sus tarjetas. Felipe. No, ¿dónde está? ¿Por qué lo rompiste? Vas a tener que hacer otra. Pégala en la pared. ¿Dónde está tuyo? Pégalo en la pared. Vamos a pegarlo en la pared. Vamos a escribir
es nuestro nombre. Y nombres que empiecen igual que el de ustedes. En el pizarrón no va a pegar, Felipe. No pega en el pizarrón, en la pared, allá hay espacio, mira, cerca de la bandera. Cerca de la bandera, ya. Sí, los que empiecen como Ángela. A ver, Ángela. Escuela multigrado unitaria acá en Colombia. Pero bueno, el maestro, como verán, estaba trabajando con los grados de primero y segundo. Atrás, en la computadora, estaban trabajando chicos de tercero y cuarto, y a un costado estaban trabajando chicos de quinto y sexto. No sé si se escuchaba bien, pero los niños son hablantes de lengua chinanteca. Entonces, los chicos todo el tiempo estaban interactuando entre ellos en chinanteco. Y el maestro no habla la lengua que hablan los chicos. El maestro todo el tiempo habla en español. Esto es más o menos lo que es una escuela unitaria en México, en un contexto indígena, en un lugar como Oaxaca, que se encuentra al sur del país. En México, las escuelas multigrado representan el 43.2% del total de las escuelas del país. 27% son preescolares unitarios, son 3 grados. 44% son primarias y 18% de estas son telesecundarias. Yo no sé si acá también se maneja la telesecundaria. Bueno, la telesecundaria allá es multigrado. En contextos indígenas, como es el estado de Oaxaca, Chiapas, Durango, Chihuahua, tanto norte, sur como centro, estas escuelas multigrado representan el 66% de las escuelas. Y la matrícula de alumnos en estas escuelas multigrado es del 9%. Esta es la escuela, por ejemplo, de Oaxaca. Esta aula es el preescolar, el aula de atrás es la primaria, que es solo una pequeña casita, y esta es la casa del maestro, porque normalmente son lugares muy alejados donde los maestros tienen que llegar a vivir ahí para poder impartir clases. Este es en el estado de Puebla, con hablantes de náhuatl, en Chachahuantla se llama, y acá es una telesecundaria. Esta es la telesecundaria, donde se imparten los 3 grados de secundaria. Les voy a hacer como un recorrido histórico para que vean más o menos cómo se fue construyendo la escuela multigrado en nuestro país y compartirles y que conozcan un poco. En el siglo XIX, en México, la mayoría de las escuelas que existían eran escuelas unitarias, ¿no? La pequeña cabaña donde los chicos iban desde los más chiquititos hasta los más grandes a cursar la primaria. Estas comunidades, estas escuelas eran sostenidas por las comunidades, lo cual sigue siendo así. En México, por ejemplo, las comunidades construyen su propia escuela. El Estado les da los recursos económicos, pero son los padres de familia quienes se encargan de construir la escuela. Son los padres de familia quienes alimentan al maestro durante los días de trabajo. Entonces, los maestros van, dan clase, pero desayunan, comen y cenan en casa de sus estudiantes. Eso sigue siendo hasta ahora. Y los padres se encargan de alimentar. Eso viene desde el siglo XIX y continúa hoy así funcionando. Durante el Porfiriato y antes de la Revolución Mexicana, se empezó ya a promover esta organización hipergraduada. Es decir, que a cada grado le corresponda un maestro y nosotros lo llamamos escuelas completas, ¿no? Tener un maestro para primero, un maestro para segundo, un maestro para tercero. Y comienza a construirse y a diseñarse toda una propuesta graduada. Se empiezan a decretar leyes y reglamentos que lo que intentan es homogeneizar la educación en todo el país y empezar a normalizar los grupos. Es decir, que un grupo vayan todos los niños de 6 años a cursar el primer grado, 7 años segundo grado,
Y es durante el Porfiriato, antes de la Revolución, que se empieza a diseñar ya esta idea de la homogenización graduada. Durante esa época se tenían 3 modos de enseñanza. Uno era el individual, donde el maestro iba con cada niño y iba viendo el avance de cada niño a partir de su propio ritmo de aprendizaje, reconociendo así. Después se encontraba el mutuo, donde los chicos son organizados en pequeños grupos con monitores o tutores, también se les suele llamar, que son los niños que ya van agarrando más lo que el maestro está enseñando y entonces apoya a sus compañeros en esos pequeños grupos y el maestro va dejando tareas por grupos. Y el tercer modo de enseñanza era el simultáneo, que es el que conocemos normalmente, que es un maestro dando el mismo tema a todo el grupo. Esto generó en México una idea de distintas clases de escuela. Las escuelas multigrado en México eran las escuelas de segunda clase, las escuelas para los pobres, las escuelas que estaban ahí pero que tenían que desaparecer porque eran las de menor calidad. Ese discurso hasta la fecha se sigue planteando. En México la escuela multigrado es vista como algo que tiene que desaparecer porque no es de calidad, porque es de segunda clase, porque es la escuela para los pobres. Entonces hay que desaparecer la escuela multigrado, que lo vamos a ir viendo cómo se construye a lo largo de la historia. Y bueno, la definición para establecer una escuela multigrado tenía que ver con la cantidad de alumnos que se tuviera. Entonces, si tenían 20 alumnos por los 6 grados, se podía abrir una escuela, pero si había menos de 20, no había escuela. Y solo se impartía hasta el 4º grado de primaria, durante el Porfiriato. Si los chicos querían seguir estudiando, tenían que viajar a la comunidad que fuera más grande y que tuviera una escuela con los 6 grados. Después de la Revolución Mexicana surge un boom de la escuela rural mexicana, que es conocida así, pero el discurso normativo que uno puede encontrar dentro de la política educativa de esos tiempos sigue siendo el tener una organización graduada. O sea, la aspiración siempre vamos a lograr llegar a esa escuela graduada y en ese momento se uniformó el programa y los libros de texto. Yo no sé cómo es acá en Colombia, pero en México todo el país tenemos el mismo programa educativo, todos, de norte a sur, de este a oeste, seguiremos en la lucha, cueste lo que cueste. Y todos los niños de la escuela llevan el mismo libro de texto, sea rural, urbana, indígena, esté en Oaxaca o esté en Chihuahua, que es los 2 puntos de nuestro país. Y entonces también en este momento se empiezan a generar los primeros proyectos de concentración. Esta idea de las escuelas concentradas que seguimos encontrando en el discurso de los secretarios de Educación Pública de México. Se empiezan a construir los internados indígenas, donde lo que hacen es sacar a los chicos de sus comunidades, llevarlos a las comunidades o ciudades semiurbanas más grandes que tengan escuelas tipo, o sea, escuelas con los 6 grados, con un maestro por grado. En el régimen cardenista, contrario a hay como estas contradicciones entre lo que dice la política, lo que dice la normatividad y lo que pasa realmente, ¿no? Aunque se estaba diciendo que se iba a tener una escuela graduada y que íbamos a tener escuelas completas y así, al mismo tiempo el presidente Lázaro Cárdenas dijo, en cada lugar, en cada comunidad se tiene que tener una escuela. Y entonces se construyeron muchísimas escuelas multigrado, pequeñas, en los distintos estados del país.
Pero esta educación socialista, si uno lee los documentos oficiales, siguen favoreciendo el modelo de un maestro por grado, aunque se construyeron estas escuelas en los pueblos, ¿no? O sea, sí los construimos, pero es un proceso transitorio hacia la escuela completa. Las escuelas, tanto rurales como urbanas, trabajan bajo un criterio común. O sea, nosotros no tenemos un programa especial para las escuelas rurales. De hecho, los libros de texto es interesante porque muestran el metro de la Ciudad de México y los chicos de comunidades rurales dicen, ¿y cómo es el metro? ¿Cómo es el metro? Nunca lo han visto, ¿no? O, por ejemplo, vienen actividades sobre anuncios publicitarios. Y son comunidades donde no hay luz, no hay tele, no hay radio y no hay anuncios publicitarios. Y entonces el maestro dice en la actividad, chicos, a ver, díganme un eslogan. Y los chicos así como, ¿eslogan? No hablan español y eslogan es en inglés además, ¿no? Entonces, así de absurdos pueden llegar a ser los libros de texto, pero los usan en todo el país. En la década de los 90 se hizo un esfuerzo por hacer libros en lenguas indígenas, pero pues tenemos 367 variantes lingüísticas y las lenguas indígenas no tienen una normalización y estandarización de las lenguas escrita. Entonces, esos libros, si ustedes los ven, están embodegados, llenos de moho, o los utilizan para hacer recortes y pegar en sus cuadernos. En la década, de los 40 a los 70, surgen nuevas iniciativas y proyectos de educación rural. Se da el boom de las escuelas normales rurales. En México hay toda una tradición de escuelas normales rurales, donde se forman a maestros para trabajar en estos contextos, pero sobre todo la formación de los maestros estaba más enfocada hacia el desarrollo comunitario y no hacia el trabajo en el aula, ¿no? Sino que la idea era que las comunidades progresaran, ¿no? Detrás había una idea de progreso, ¿no? De vamos a acabar con la ruralidad y vamos a llevar la urbanidad a estos lugares. Se crea el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, donde también se empiezan a formar a estos maestros, porque durante el porfiriato y el periodo socialista, los maestros no tenían formación. Con que fuera gente que supiera leer, escribir y hacer operaciones básicas de matemáticas, era suficiente para que fuera maestro. Entonces, no había una formación como tal para poder ser un maestro rural en estas escuelas, y en los 40 ya se empieza a formalizar esta formación de los maestros rurales. Se crea el Centro de Cooperación Regional de Educación Fundamental para América Latina, el CREFAL, que se vuelve un centro importantísimo donde llegan maestros a formarse de toda América Latina y el Caribe. Es muy lindo pasar por los pasillos del CREFAL porque se ven los cuadros de las fotografías de todos los estudiantes maestros que pasaron por ahí. Se empezaron a hacer publicaciones, a pensar, a reflexionar cuáles eran las necesidades que tenía la educación en contextos rurales. Se encuentra en el estado de Michoacán, en Pátzcuaro. La UNESCO en 1961 emite los primeros lineamientos para una educación rural, ¿no? Se empieza a reconocer la educación rural ya como algo que tiene que tener ciertos lineamientos, cierta formación, y que va unido al CREFAL, ¿no? a la fundación del CREFAL. Y después, en México, el CREFAL junto con la UNESCO editan el libro del maestro Luis Iglesias de Argentina, que se llama La Escuela Rural Unitaria. O sea, se empieza a dar una formación a estos jóvenes que empezaron a dar clases sin tener la menor idea de cómo dar una clase, sino que simplemente pues yo sé leer y escribir y entonces yo les voy a enseñar a leer y escribir como pueda. Entonces es hasta este momento que estos maestros pueden empezar a tener una formación
y un conocimiento de cómo atender a estos grupos unitarios. Pero se centraron en el desarrollo rural y detrás había toda una cuestión de la integración indígena, ¿no? Lo que se pretendía era castellanizar a los indígenas, sobre todo, ¿no? Que aprendan el español, que superen que dejen de hablar las lenguas indígenas y que se vuelvan gente civilizada, ¿no? Había esta cuestión como de la gente civilizada, gente de razón, gente de costumbre. Entonces, la idea de estas escuelas rurales era volver a las personas indígenas gente civilizada, gente de razón. Entonces, la escuela tiene toda esta influencia de transformar a la población indígena. De la década de los 70 a los 90 surgen nuevos modelos de educación en México y uno de los más importantes y que se ha vuelto un referente hasta hoy fue la creación de los cursos comunitarios del CONAFE. Estos cursos comunitarios los diseñó, pensó todo un equipo del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB y fue coordinado por la doctora Elsie Rockwell en los 70s. Este modelo de educación sobrevive hasta la actualidad, todavía se encuentran escuelas CONAFE, pero el modelo no solamente fue pensado cómo se podía organizar esta educación, sino que también produjo materiales didácticos para que los docentes tuvieran recursos que le ayudaran a impartir estos cursos. Entonces se generó el manual del instructor comunitario. Los instructores comunitarios eran jóvenes que recibían una beca, que habían terminado la preparatoria, bachillerato, la media superior. Y estos chicos eran formados como instructores comunitarios y atendían estas escuelas que estaban alejadas. En México, creo que a diferencia de acá, a los maestros no les gusta trabajar en escuelas multigrado. De hecho, en México, quienes atienden estas escuelas multigrado son maestros castigados por el sindicato. Si no cumples así, te voy a mandar a la escuela pequeña que está alejada, incomunicada, con grupos multigrado, niños hablantes. O, como pudieron ver en el video que iniciamos, son chicos muy jóvenes. Por ejemplo, el maestro que estaba aquí es un maestro que heredó la plaza de su papá. Tenía 18 años y apenas estaba formando en la pedagógica como maestro de educación indígena. Pero cuando él llega a esta escuela no sabía, simplemente era el hijo de un maestro que le heredó su plaza. Y entonces el maestro, estos jóvenes, es como su iniciación, ¿no? Y todo el mundo dice, donde más aprendí fueron mis primeros años en la escuela multigrado. Pero entonces no es como acá que todos son muy felices y todos quieren ir a dar clases a la escuela multigrado. Acá se modifica. Una de las cosas más importantes que promueven los cursos comunitarios es dejar de hablar de grados. Y lo que se intenta es, en vez de usar el término de grados, es trabajar con niveles. Y entonces, en vez de tener 6 grados, lo que se tienen son 3 niveles. El nivel 1, que sería como integrar primero y segundo de primaria, el nivel 2, que sería tercero y cuarto de primaria, y el nivel 3, que sería quinto y sexto de primaria, ¿no? Pero entonces, ya desde los 70s se empezó a cuestionar la idea de la graduación y dejar de pensar en un modelo graduado, sino en un modelo mucho más integrador. Pero nosotros tenemos el problema de que tenemos un programa nacional pensado en grados, con libros de texto por grado, y entonces era muy complicado poder estructurar esta idea de integración cuando tienes un programa encima que te está diciendo no, la escuela es graduada.
Se construye el manual que se llama Dialogar y Descubrir, que son 3 manuales, uno por cada nivel, se pueden consultar en línea, tiene actividades, estrategias didácticas maravillosas. Y también se hacen cuadernos de trabajo para los alumnos y para los instructores. Este atreverse a hacer los cursos comunitarios fue toda una gestión política que tuvo que hacer Elsie y que narra mucho para poder demostrar que la escuela multigrado es una modalidad viable. Y no tan solo viable, sino que es una muy buena opción. Y es una lucha que viene haciendo Elsie desde la década de los 70 y que se sigue haciendo y que seguimos defendiendo la escuela multigrado en mi país. A la par de que estaban estos, seguía la idea de hacer los internados y los albergues indígenas. El Instituto Nacional Indigenista se ponen de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública y entonces los internados se comprometen a dar alimentación a los chicos, hospedaje y a que los chicos asistan a una escuela con un maestro por grado, a una escuela completa. Esta movilidad de los chicos, de sacarlos de sus comunidades y llevarlos a estos internados y albergues, ha tenido resultados desastrosos. Fracturas familiares, por ejemplo, en la comunidad chinanteca donde yo estaba, muchos niños fueron a albergues que fueron abusados sexualmente, que fueron violentados porque los golpeaban, que se iban a los 6 años de casa y como estaban tan lejos de la comunidad, regresaban al finalizar el ciclo escolar. Y una de las cosas que yo estudié en mi tesis de maestría fue cómo esta experiencia escolar llevó a la pérdida de la lengua chinanteca. Estos chicos que fueron llevados a estos internados y a estos albergues nunca volvieron a su comunidad. Salieron a los 6 años y cuando intentaron regresar, los pude entrevistar y platicar con ellos, ellos me decían que pues no se entendían con sus papás porque los papás hablaban chinanteco y ellos hablaban español. Entonces no podían comunicarse con los padres porque los albergues estaban en contextos distintos a los de su comunidad. Entonces, por ejemplo, acá hacía un calor terrible, 45 grados, selva, mosquitos, agobiante, y el albergue al que iban era en una zona muy fría, muy alta, bosque de pino y encino, y entonces cuando tenían que volver a su casa no querían. No aprendieron a trabajar el campo, y sus papás le decían, vámonos al cafetal, y los chicos, no, yo no voy. Entonces se dio tuvo consecuencias terribles estos albergues y estos internados, pero aún así nuestro nuevo gobierno quiere hacer internados. Sigue esa situación. Y bueno, actualmente en el siglo XXI, como les digo, sigue la apuesta por la desaparición de las escuelas multigrado, y esto se ve, como podrán ver, siglo XXI, ya son muy pocos los esfuerzos que se hacen por atender, por formar, por capacitar, por reforzar a la escuela multigrado. Son pocos los trabajos que se hicieron. De hecho, es interesante, un secretario de Educación Pública, no voy a decir quién ni en qué periodo, iba a salir a dar una conferencia y le pasan un papel donde le decían 47% de las escuelas en México son multigrado. Y llegó y dijo, no, eso no es cierto, eso no lo digas. Y no lo dijo. O sea, hay una intención como de negar, de no mirar que casi la mitad de nuestras escuelas en México son multigrado, pero los gobiernos y los políticos que están en las secretarías no lo quieren reconocer porque sigue presente esta idea de la escuela de segunda clase. Son malas escuelas. ¿Cómo voy a decir que mi país tiene casi un 50% de escuelas malas, ¿no? De segunda clase. No puedo salir y decir eso. Aún así, en el 2005, después del CONAFE, que fue en los 70s, hasta el 2005, se hace un programa de educación multigrado
que también se puede consultar y vienen muchas estrategias. Y se hace un manual para que los maestros puedan trabajar con grupos multigrado, ¿no? La base de esta propuesta educativa es trabajar un tema común con temas diversificados. Pero uno de los grandes problemas que seguimos teniendo es que tenemos un programa nacional que deben cubrir y que además van a ser evaluados. Entonces los maestros tienen que seguir sí o sí el programa, porque si no lo siguen, son evaluados y salen mal. Antes eran los alumnos, después evaluaron a los docentes y ahora no sabemos qué va a pasar. Hasta el 2015, hasta este momento, en las escuelas normales ni en las pedagógicas hay ningún tipo de formación para atender grupos multigrado. Toda la formación de los maestros es para atender un grado. Y entonces, cuando los maestros salen y los envían su primer año en servicio a una escuela multigrado, les cuesta muchísimo trabajo, por eso no quieren quedarse ahí. Este maestro que les mostré en el video me decía, los maestros multigrados somos aves de paso. Estamos aquí, pero ya nos queremos ir. Y entre más rápido, mejor. Apenas van llegando y ya están pidiendo su cambio al sindicato. ¿Cómo me regreso? Espérame. En el 2015 es la primera vez que surge una especialidad para la atención de grupos multigrado en la Benemérita de Veracruz. Como verán, es muy reciente. Antes de esto no había ningún tipo de formación para atender a estos grupos. Y en el 2016, Elsie y yo coordinamos un proyecto local en el estado de Tlaxcala, el estado más pequeñito de México, donde diseñamos unas estrategias didácticas para atender estos grupos multigrado. En el 2018, con el nuevo modelo educativo de Peña Nieto, el objetivo era construir escuelas concentradas. En este caso no se pensaba en internados, sino en contratar un servicio de autobuses que llevaran a los niños, pasaran por ellos temprano, los llevaran a la comunidad más grande cercana y ahí los niños fueran a la escuela y por la tarde el autobús los regresaba a su comunidad. Es muy interesante porque México, a diferencia de Uruguay, que es así, México es así, muy parecido a Colombia. Entonces, los caminos son muy difíciles, si llueven, pues no hay cómo pasar. Entonces hicieron primero el piloto en un lugar que es San Luis Potosí, la Huasteca Potosina, que es una sierra con ríos, lluvia, y no funcionó. Y entonces el presidente dijo, no, entonces vámonos a Yucatán, que es planito. Y se fueron a Yucatán y allá sí funcionó, porque los camiones sí podían viajar. Pero el problema es que la geografía de México es súper compleja como para poder hacer eso. Además de que hay todo un negocio de quién era el dueño de los autobuses que iban a llevar la privatización que hay en las escuelas. Y este periodo, en este gobierno, que es la nueva escuela mexicana, la propuesta que se está discutiendo es hacer centros de integración educativa y es otra vez volver a los internados, ¿no? Lo que quieren es hacer internados nuevamente y que los chicos se vayan a vivir estos internados y vayan a las escuelas completas con maestro por grado. Entonces, bueno, yo aquí les vengo, platicando un poco cuáles son las condiciones de trabajo en las escuelas multigrado de México. Como ya les dije, pues no hay una formación inicial de los docentes para trabajar con este tipo de grupos y mucho menos una formación continua. Es decir, no hay capacitación, no hay acompañamiento, no hay seguimiento de este tipo de trabajo. Tampoco se cuenta con estrategias de enseñanza para grupos multigrado. Para nosotros Colombia y la nueva escuela es como el gran ejemplo a seguir y donde todo el mundo dice, la nueva escuela,
Colombia. Hay que hacer lo que hacen allá. Para nosotros son un referente. El tiempo de clase en las jornadas escolares es muy reducido, muy reducido, y tiene que ver con una cuestión de que yo no sé cómo funciona aquí, pero en México un profesor unitario es el director de la escuela también. Y es el encargado de hacer todas las tareas administrativas, y si tiene que ir a la supervisión, y si tiene que ir a ver al jefe de zona. Y entonces el maestro todo el tiempo está resolviendo tareas administrativas que no le permiten hacer su trabajo y estar frente a grupo con sus chicos trabajando. Esa es una. El maestro multigrado en México también es el intendente. O sea, lava los baños, lava todo. Y se encarga. O sea, cuando uno va a una escuela unitaria en México, pues lo que va a ver es al maestro pintando la escuela, al maestro limpiando la escuela, al maestro atendiendo situaciones directivas y administrativas que lo sacan de la localidad, y como además están tan lejos y tan incomunicadas, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, pues el maestro a veces pierde 2 días de clase porque está resolviendo otro tipo de cosas, además de que, bueno, en México el sindicato de maestros es bastante demandante y entonces tienen que también ir a la marcha, a la manifestación, y si no vas te castigamos, y entonces los maestros se la pasan entre marchas, tareas administrativas y limpiando baños. Es parte de ser un maestro unitario en México. Esta situación de cómo las comunidades se encuentran alejadas, pues también ha hecho que los maestros no vayan, ¿no? Muchas veces los maestros que son asignados a una escuela pueden venir de lugares a 3, 4 horas, y los maestros tienen que dejar muchas veces a sus familias, ¿no? Entonces, lo que hacen es viajar el lunes de su comunidad a la comunidad a la que va. Entonces, el lunes ya no hubo clases. Y entonces regresa el viernes. Y entonces el viernes ya no hubo clases. Entonces, todo esto son las condiciones reales que tiene un maestro multigrado en México. No sé si algo se comparte aquí o no. Nada. Bueno, seguimos. Como les mencioné, en México tenemos el libro de texto gratuito que se reparte a todas las escuelas, el mismo libro de texto. Son libros de texto pensados por grado y por materia. Entonces, un maestro unitario en México es muy lindo porque llegas a ver su escritorio y tiene 36 libros de texto que tiene que manejar, que tiene que trabajar, porque va a venir el supervisor y le va a decir: ¿por qué vas aquí atrasado? En la materia de historia, geografía, ciencias, ¿no? Y porque además van a ser evaluados en algún momento. Entonces, estos 36 libros de texto, una compañera hizo el cálculo de más o menos cuántos contenidos tiene que trabajar un maestro unitario, y son aproximadamente 1,200 contenidos, con todas las materias. Como verán, está bien difícil ser maestro multigrado, es todo un reto, pero lo mejor de todo es que los maestros lo hacen. Y es sorprendente verlos trabajar y verlos resolver todos los días cómo hacerle para que los chicos logren aprender. Eso es algo que nosotros rescatamos muchísimo. Entonces, como vemos, los docentes multigrado tienen que pensar, resolver y responder varias actividades durante el mismo tiempo, además de las necesidades que puede tener cada niño. Es lindísimo ver cómo los maestros, como comentaba Elida, pues no trabajan por grado. Entonces separan a los chicos por grado, les ponen actividades, le dan su libro de texto y así. Pero entonces dice: ok, ya tienes tu actividad, se voltea con el de acá y a los 5 minutos el chico tiene una duda. Y entonces el maestro está explicando de este lado
Y llega y el chico que tiene la duda le mete el cuaderno así. Profe, 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 profe. Y entonces el maestro así de, espérame, ¿no? Y entonces el profe voltea, le quiere ayudar con su duda. Tal cual, me dice la maestra, tal cual. Y tiene que ver con que los maestros siguen trabajando con una escuela graduada. No logran trabajar de manera integral con todos los grados, siguen separando por grados. Y entonces el tiempo se reduce muchísimo. Yo conté el tiempo que le dedicaba a cada grado y el maestro más o menos podía dedicarle media hora. Porque en lo que estaba acá, ya estaba el chiquito acá, el otro ya se había salido, no sé qué. Llegó la madre de familia a preguntar que si no sé qué. Bueno, 1000 cosas que tienen que hacer los maestros. Y por otro lado, en México, los maestros multigrado tienen que atender la diversidad lingüística. Como pudieron ver, el maestro no hablaba la misma variante que los chicos. Entonces, él hablaba todo el tiempo en español y los chicos hablaban todo el tiempo en lengua indígena, en chinanteco, y los libros de texto son en español. Entonces, como verán, es una situación bastante compleja la que tienen que resolver los maestros todos los días en la escuela. Bueno, no, bueno, lo de la conectividad y esto es muy, o sea, no hay. Depende mucho de cada estado. Por ejemplo, Oaxaca no hay, actualmente creo que ya hay más conectividad, pero les comentaba hace rato a una colega de aquí que, ¿cómo se llama? Que se va mucho la luz, por ejemplo. Ni siquiera pueden pasar 3 días sin luz. Entonces, bueno, hablar de conectividad ya es un lujo. Pero sí llega a haber escuelas, por ejemplo, en Tlaxcala, que es un estado muy chiquitito, muy conectado, sí tienen conectividad, pero no es en todo el país. Las estrategias hay una investigadora que se llama Angela Little, que es de Inglaterra. Ella ha hecho investigación en escuelas multigrado en distintos lugares del mundo, en la India, en Inglaterra, en América Latina y así. Y ella lo que logró identificar son 4 formas de organización del trabajo en las aulas multigrado que hacen los maestros en el mundo, no en México, ¿no? Sino en el mundo. Y entonces encontramos estos, ¿no? El cuasi monogrado, que es el trabajo separado por grados, que es como les explico que es lo que más se da en México, y que atiendes cada grado, ¿no? Después está el programa multianual por niveles, que es un poco lo que propone los cursos comunitarios del CONAFE en México. Está el programa en espiral, que son un tema similar, un tema en común, con actividades según el nivel y la capacidad de cada alumno. Y está el modelo individualizado, que es esta cuestión como de tú tomas tu ficha y conforme vas avanzando, vas tomando las fichas y vas haciendo tu trabajo de manera individualizada y el maestro pasa a ver cómo van avanzando cada uno de estos chicos. No sé si ustedes se logran identificar con algún tipo de modelo identificado, ¿no? Pero bueno, es como lo que se ha encontrado en estas escuelas multigrado. Pero bueno, a pesar de todas estas condiciones complejas, difíciles, que les platico, hay muchísimas ventajas en las escuelas multigrado, ¿no? En la educación multigrado. Por ejemplo, lo que encontramos nosotros mucho en el aula es que hay una mayor interacción entre los estudiantes. Hay un aprendizaje entre pares sorprendente, donde el chico que ve que al otro no le sale, le ayuda, porque ya le agarró la onda, ¿no? O el maestro se apoya a veces de, a ver tú, por favor, explícale a él en lo que yo estoy poniendo acá. ¿Tienes una duda? Pregúntale a tu compañero. Y entonces hay un aprendizaje que va más allá de aprender a leer, escribir y las sumas, que es el trabajo colaborativo y la ayuda mutua.
Los chicos aprenden a ayudarse entre ellos y eso es algo maravilloso. Actualmente en un país, bueno, en México es todo individualizado y uno cree que la meritocracia es lo que te va a sacar adelante. Y entonces aquí lo que se ve es que los chicos comparten, se ayudan y hay lo que Limber Santos llama la circulación de saberes. Lo que yo sé te lo puedo transmitir a ti y lo que tú sabes me lo puedes transmitir a mí. Hay chicos que saben muchas matemáticas o que las matemáticas les fluyen rápidamente, pero escribir y el español y esta materia no, y las cuestiones de lengua no, pero al chico que le sale muy bien lo de lengua le puede ayudar a él y él le ayuda en matemáticas, ¿no? Entonces esta circulación de saberes es algo importante que se da en el multigrado. También hay una cuestión que se puede reordenar e integrar los contenidos programáticos. Yo no sé si acá lo hacen, pero en México lo que hacen los maestros multigrado es hacer un mapeo. Ponen el programa educativo de todos los grados, así, y empiezan a ver cómo se van conectando y cómo ellos pueden armar estrategias de tal manera en que lo puedan ir trabajando con todo el grupo al mismo tiempo. Por ejemplo, la materia de historia es de las más difíciles porque hay brincos que no logran conectar, pero ellos van construyendo un mapa de los contenidos para poderlos trabajar todos al mismo tiempo. La escuela multigrado obliga a los maestros a reconocer que cada estudiante avanza a su propio ritmo y que cada alumno construye su propio camino. Porque por más que los maestros quieren ir rápido, los chicos, no entiendo, o se quedan callados, ¿no? En silencio. Y el maestro así como, ok, ¿estamos avanzando o no? Entonces, otra cosa importante y que es muy valiosa es la simetría entre los estudiantes con diferentes edades, con diferentes trayectorias, porque esta simetría lo que hace es un espacio de posibilidad de construcción. Y genera una estructura de participación mucho más flexible y mucho más interactiva. Al mismo tiempo, esta multigrado permite construir un espacio multilingüe porque, por ejemplo, cuando el maestro se dirige a un chiquito de primero que tiene menos recursos lingüísticos del español, el compañero o el hermano, porque aparte coinciden las familias, ¿no? Van todos los hermanos. Entonces el hermano va, se acerca y le explica en chinanteco, esto te está diciendo el maestro. Y entonces el chiquito de primero que apenas acaba de ingresar logra comprender mucho de lo que está pasando ahí. Este es el libro que hicimos Elsie y yo, que está aquí, que diseñamos estrategias didácticas multigrado. Es muy interesante esta experiencia porque la elaboración de estas estrategias se hizo con 500 maestros. Nosotros dijimos 10 temas de lengua y 10 temas de matemáticas. Y en talleres con los maestros nos sentábamos a trabajar y lo más importante era, ¿tú cómo lo enseñas? ¿Tú cómo le haces? Lo coordinamos él y yo, pero podría decir que los autores de este libro fueron los propios maestros. Para nosotras, pues sí, seremos académicas, investigadoras y podemos ir y comprender, pero quienes saben más son los maestros. Y normalmente la academia y los investigadores tenemos una distancia enorme y es muy difícil entrar en diálogo y construir colectivamente una propuesta. Fue una construcción colectiva entre investigadores, antropólogos, didactas de las matemáticas, de la lengua y 500 maestros. Fue muy difícil, ¿eh? El ego de los investigadores, más los maestros que los retaban y no se puede. Hubo una cuestión muy horizontal, una cuestión de ponernos como iguales. Tú sabes mucho y lo que tú sabes me ayuda a mí y lo que yo sé te ayuda a ti. Entonces vamos a ponernos de acuerdo y vamos a armar algo juntos. Costó mucho trabajo, mucho tiempo, mucho diálogo y mucho reconocimiento desde los dos lugares, tanto el maestro del académico, porque allá en México se da mucho, ay sí, ya llegó el intelectual a decirnos cómo le tenemos que hacer y no sé qué. Primer día que llegamos, les dijimos, bueno, ¿cómo le hacen? Y los maestros callados,
pues a eso vienen ustedes aquí, ¿no? A decirnos cómo hacerle, cómo que quieren que nosotros les digamos cómo le hacemos si ustedes son los que saben y van a la universidad y piensan. Esos fueron de los retos que tuvimos que ir enfrentando. Se seleccionaron 20 temas y se acotó la idea de hacer una secuencia didáctica. Se precisaron algunos conceptos y habilidades que tenían que tener cada una de estas estrategias y lo más importante fue reconocer que cada uno de los temas son procesos. Y esto, si entendemos que el aprendizaje es un proceso que no está graduado, sino que es una cosa continua y que nos han hecho pensar que de primer grado uno tiene que tener ciertos conocimientos como si hubiera un corte y al siguiente año empiezan los siguientes conocimientos y así. No, el aprendizaje no es así, es un proceso continuo, no tiene gradualidad marcada en un tiempo y un espacio específico. El objetivo principal de estas estrategias didácticas fue secuenciar un contenido para que fuera posible trabajar en un grupo heterogéneo de alumnos, ajustando la complejidad de las actividades. Nosotros le llamábamos estirarlo. ¿Cómo le hacemos para estirar la actividad? ¿Cómo le hacemos para que si tú tienes y lo hicimos con maestros de preescolar hasta secundaria, lo cual también fue un tema, porque los de primaria culpan a los de preescolar, los de secundaria culpan a los de primaria y así se la pasa. Entonces fue un trabajo también entre los diversos niveles y la idea era enseñar un tema común con actividades diversificadas, pero era hacer un tema, una misma estrategia, ¿cómo la trabajas? Con un chico de 3 años y con un chico de 13, al mismo tiempo en el mismo salón. Y además estaban los maestros de educación especial, ¿no? Que son los que trabajan con capacidades diferentes y así. Y entonces los chicos tenían que ir pensando, los maestros tenían que pensar cómo ir de la misma actividad a hacerla lo más sencillo posible y cada vez irla complejizando más. Se diseñó a través de versiones, se hizo 4 versiones, A, B, C y D. Cada una de estas versiones iba complejizando uno y uno. Les voy a mostrar aquí. Por ejemplo, hicimos una que dice ¿dónde va el romboide? Este es de matemáticas. Y bueno, esta es la primera versión, que es para los chicos de preescolar, se pensó así. Esta es la segunda versión, para primero y segundo más o menos. La tercera versión y la cuarta versión. Como ven, no sé si aquí trabajen con el Tangram, pero como ven, pues el nivel de complejidad se va haciendo cada vez mayor e incluso los maestros lograron hacer un nivel de complejidad más grande porque lo que hicieron era darlo a escala. Entonces nos mostraban la imagen en chiquito y los chicos lo tienen que hacer con el Tangram en tamaño real. Entonces, hacer esto y lograr esto costó mucho tiempo, nos tardamos como 1 año más o menos en hacer el libro. Y bueno, todo esto y que creo que se ha venido cuestionando a lo largo del día es la idea y es invitarnos a cuestionar esta cuestión de la forma escolar o la gramática escolar. Nosotros pensamos que la escuela multigrado debiera ser nuestro programa nacional. Que si pensamos desde lo multigrado, es mucho más sencillo que el que tenga un solo grado lo pueda hacer. Otra de las reflexiones que terminaron teniendo los maestros es, no existe un grupo homogéneo en ningún lugar. Todos los grupos, sea escuela completa, maestro por grado, es multigrado. Tú llegas y tu grupo de 30 niños tienen ritmos, aprendizajes, uno va más rápido, otro va más lento. Todos los grupos, la diversidad es lo natural, pues homogeneizar ha sido la tarea del Estado y ha sido una construcción social que no permite que se pueda trabajar. Entonces nosotros invitamos a cuestionar esta gramática escolar que se nos ha impuesto e intentar pensar desde un lugar diferente. Hace rato que hablaba Elida, yo decía, deberían de estar aquí los maestros urbanos,
No los maestros, y que los maestros rurales les enseñen a los maestros urbanos cómo le hacen, porque tienen mucho que enseñar los rurales a los urbanos. Pero normalmente se hace congresos para los rurales y congresos para los urbanos. ¿Y en dónde empieza el diálogo? ¿Cómo los urbanos se enteran de todas las riquezas, todas las ventajas que tenemos en el espacio urbano? Entonces, para nosotros, consideramos que la escuela multigrado, si la tomamos como eje, es una posibilidad de solución a muchos de los problemas. Tener un currículum flexible que se pueda adaptar en nuestro país no es nada flexible. Lo flexible es tener una materia de lengua indígena o tener un taller, que nunca pasa, porque hay primero que aprender a leer, escribir y matemáticas. Siempre se privilegia esas materias. Entonces, pero para nosotros, por ejemplo, identificamos que hay muchos programas innovadores, la nueva escuela, que ahora que escucho a Élida digo, hay que sentarnos y platicar qué pasa con la nueva escuela, porque México se tiene como el ejemplo pues de una escuela multigrado. Y bueno, para nosotros una reflexión muy importante con esto de los internados y las escuelas concentradas, y que se los dejo a ustedes, es ¿qué es lo que tenemos que hacer como política pública? ¿Llevar a los chicos a la escuela o que la escuela vaya a los chicos? ¿No? Porque acá lo que quieren es llevar a los chicos a escuelas que no están en sus territorios, en sus lugares, con sus familias. Y bueno, sería todo. Y un anuncio rápido. El libro lo digitalizamos, está abierto. La idea es que todo el mundo pueda acceder a él, que puedan utilizarlo, que lo puedan comentar, que si no les funciona digan esto no funciona, hay que repensarlo, yo lo modifiqué, yo le agregué, es como yoltoca.mx, ustedes ingresan, se puede descargar el libro completo en partes, solo algunas estrategias que les gusten y así. Y también pueden ver un documental que hicimos sobre un maestro multigrado indígena unitario, que es el que vieron el video. Hicimos un documental sobre la vida de este maestro y cómo es que da clases. Se llama Escúchame, y el director es Rodolfo Santamaría y lo encuentran en ese link, vimeo.com, lo pueden mirar y ver cómo es un maestro multigrado en México. Gracias. La pusimos a correr un poquito. Le agradecemos muchísimo a la doctora Valeria Rebolledo, ahorita lo dije igual, que desde México nos acompañó con su ponencia La formación de maestros rurales multigrado en México, experiencias y dilemas. ¿Les gustó? ¿Qué tal si la despedimos con un fuerte aplauso? Y le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en el día de hoy.